Entonces, la siguiente presentación es a cargo del maestro Marciano Valtierra Sotla, que nos va a hablar sobre el área de protección de flora y fauna del Bosque de la Primavera. ¿Nos pone la siguiente, por favor? Muchas gracias. Buenos días a todos. Antes que nada quiero agradecer al doctor Luis Eduardo Martínez y a la bióloga Magdalena Ruiz de CEMADET por la invitación a este evento. Me da mucho gusto poderles compartir y platicar un poco sobre la experiencia que tenemos en términos de administración y manejo de la primavera. Si le damos la siguiente, por favor. Perdón. Sí. El área tiene 36 años de haberse decretado. Es un decreto federal de 1980. Después tuvo una recategorización como área de protección de flora y fauna de la primavera, que es el que ostenta ahorita, derivado de esta nueva clasificación de áreas protegidas por parte de CONAM. Y además en el 2006 se incluye a la Red Mundial de Reservas de la Biosfera MAP UNESCO, ¿no? Yo quiero detenerme un poquito aquí para contextualizarles cómo está el asunto de la primavera en el contexto de las áreas naturales protegidas, no nada más de Jalisco, diría yo, sino también a nivel nacional. La primavera tiene 30.500 hectáreas. Y está en un contexto absolutamente distinto a la mayoría de las áreas naturales protegidas del país, que se insertan generalmente en contextos más de orden rural, ¿no? Y en ese sentido, esta connotación que tiene el área le da una relevancia importante en términos de esa relación indisoluble que existe entre el bosque y la ciudad. El área está con una adyacencia pegada básicamente a la zona metropolitana de Guadalajara, que es la segunda metrópoli pues, más importante del país. Entonces, en ese sentido, la primavera se convierte en el área natural protegida más estratégica para la zona metropolitana, no nada más por los valores de bio y geodiversidad que tiene, sino porque también pues brinda una serie de beneficios ambientales a la sociedad, de las cuales en buena medida depende la salud y el bienestar de los que ahí vivimos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es como nosotros vemos a la primavera y desde ahí parte la visión de manejo que consideramos debe darse para la gestión territorial del área. Quiero también comentarles, antes de seguir con el tema ya de elementos de biodiversidad y lo que tenemos preparado, que particularmente para esta área, y como lo comentaba el biólogo Ordóñiga, el gobierno de Jalisco, a través de una iniciativa del señor gobernador en esta actual administración, se planteó un nuevo modelo de gestión para el área protegida, ¿no? Entonces se presentó la iniciativa al Congreso local, que fue aprobada, y así es como nace el modelo de administración que está, digamos, encargándose del manejo del área. Es un organismo público descentralizado que tiene una lógica muy distinta y es un modelo único, además, de gestión de reservas naturales en el país. Por tanto, es un modelo que está pues sujeto a prueba, ¿no? Que está calibrándose también y que va madurando de manera paulatina. A mí me toca ser el primer director general de este modelo inédito de gestión y tenemos una junta de gobierno arriba de la dirección general, que es el máximo órgano de gobierno del organismo, en donde están sentados 7 presidentes municipales, 4 secretarios del gabinete del gobernador, un representante del comité ciudadano, un representante del comité científico, un representante de pequeños propietarios, otro de núcleos agrarios, el rector de la UDG y un representante del Congreso local. Entonces, si se fijan, la apuesta es a una plataforma de gobernanza participativa importante en donde hay que discutir y tomar decisiones sobre la problemática del área, ¿no?
Esto es para ponerles en contexto cuál es digamos, el contexto situacional del área, ¿no? Con una zona metropolitana de 4.6 millones de habitantes en una expansión demográfica muy importante y que está, digamos, en un proceso pone en un proceso de insularización a la primavera, ¿no? Con su modelo de gestión único en el país en esta plataforma de gobernanza. A nivel municipal, Zapopan tiene, bueno, son 4 municipios con territorio dentro del área, de los cuales Zapopan es por mucho, al menos así es como se reconoce en el programa de manejo, la superficie que tiene el área, que es del orden de 54%, seguido del municipio de Tala, después Tlajomulco de Zúñiga y luego el Arenal, ¿no? Como elemento de contexto también. Después, la tenencia de la tierra está configurada de esta forma. Ahí los datos, digamos, reflejan que más de la mitad es propiedad privada. El 24% es ejidal, que está básicamente en manos de 2 ejidos que tienen tierras dentro de la reserva y el resto pertenece al gobierno de Jalisco. Este elemento, digamos, en términos de tenencia de la tierra, además de la adyacencia de la zona metropolitana al área, pues impone una complicación adicional, porque, digamos, no toda la tierra pertenece al Estado y eso entonces implica una variable más de complejidad con la que hay que lidiar todos los días. En términos de biodiversidad, bueno, se tienen registradas más de 1000 especies de plantas vasculares y arbustivas también, entre las que destacan algunas especies endémicas de agaves, de mamilarias, etcétera, ¿no? Es un área, pues sí, con una diversidad importante. Se tienen registrados 47 especies de algas, 255 especies de hongos. Y en términos de grupos de vertebrados, existen hasta ahorita 20 especies registradas de anfibios y 49 especies de reptiles. De aves se tienen registradas 206 especies y de mamíferos 59 especies. El bosque en sí mismo tiene un valor intrínseco pues muy importante por estos valores de biodiversidad que alberga, pero también por valores de geodiversidad que hasta donde nos han platicado los que saben, son elementos únicos en América, ¿no? La primavera tiene una historia geológica de alrededor de 140,000 años, es de las formaciones más recientes en términos geológicos de todo el eje neovolcánico transversal, y hay formaciones muy interesantes, como la famosa Toba Tala, que son estas columnas, ¿no? Petrificadas, y la piedra Pómex gigante. Si alguien es, digamos, interesado o a alguien le gusta este tipo de elementos, pues cuando gusten visitarnos en el área podemos con mucho gusto acompañarles para que puedan vivir de cerca pues estos elementos únicos que posee el área protegida en términos de geodiversidad, ¿no? Hasta aquí, digamos, estamos describiendo los elementos tanto de biodiversidad como geodiversidad que posee el área, pero como lo decía anteriormente, tal vez la parte más importante y por lo que resulta estratégico para el área natural protegida, y a lo mejor pudiera parecer una visión antropocéntrica, pero bueno, hay que reconocer que en ese sentido la ciudad, yo diría en buena medida la sustentabilidad ambiental de la ciudad depende del estado de salud del bosque. Si el bosque está, digamos, va para abajo o en decremento, pues evidentemente estaremos teniendo una consecuencia nosotros mismos como sociedad. Y en ese sentido cobra relevancia entonces la conservación de un área natural protegida con estas características para la viabilidad de la ciudad de Guadalajara. Hay diversos tipos de servicios ambientales que, bueno, todos los que somos biólogos y los que no, pero que hemos leído al respecto, sabemos que son proveídos por los ecosistemas sanos y funcionales. En ese sentido, yo aquí nada más estoy destacando los que reconocemos como más estratégicos,
¿no?, o más importantes, que tienen que ver básicamente con servicios ambientales de regulación, servicios ambientales que tienen que ver con la regulación climática, por ejemplo, con la amortiguación de disturbios, que esto en un contexto de cambio climático y en una visión, digamos, a nivel de los cambios globales que están ocurriendo, pues cobra una mayor relevancia, ¿no? Sabemos que los ecosistemas o las áreas naturales protegidas pueden tener funciones de mitigación muy importante y pueden ser también, juegan un rol importante de adaptación ante fenómenos climáticos adversos, ¿no? Obviamente en un contexto de cambio climático. Por citarles un ejemplo, hay estudios que nos dicen, que se han hecho en la zona metropolitana, desde luego, que la primavera el macizo boscoso de la primavera logra disminuir en 2 grados centígrados el calor que se pudiese sentir en la ciudad. Digamos, funciona como un amortiguador y también como un amortiguador de las ondas de calor, ¿no? Entonces, un área con estas características también es sin duda, y así estoy convencido, una de las salvaguardas más importantes para la sociedad tapatía en términos de contener o amortiguar fenómenos climáticos adversos. En términos de regulación, la primavera tiene un papel muy importante. Es una zona de infiltración central para el suministro del recurso hídrico a la ciudad. Todavía no se tiene a cabalidad debidamente identificado, digamos, con mayor detalle, cómo está el tema de los usuarios del servicio hídrico en la zona metropolitana. Pero lo que sabemos es que tiene una capacidad de recarga muy importante, ¿no? Y que, por ejemplo, depende de este bosque la recarga de 8 presas, siendo la de mayor capacidad la presa de La Vega, con 44 millones de metros cúbicos anuales, y la presa de Hurtado con 22 millones de metros cúbicos. Entonces, si al tema del rol de mitigación y de adaptación que tiene el área, sumamos el asunto de infiltración y de provisión del servicio ambiental hídrico, pues adicionamos un componente clave también para la viabilidad de las actividades productivas en el área metropolitana de Guadalajara. Otro servicio importante que brinda, bueno, es una de las áreas que no nada más por su adyacencia y su cercanía, sino por los elementos que alberga, pues es muy visitada por los habitantes del área metropolitana de Guadalajara y de la región. Hay elementos para disfrute de la belleza escénica, del paisaje. Es un área que recibe en promedio alrededor de 120,000 visitantes por año. Nosotros tenemos cada semana alrededor de 2,500 ciclistas que llegan a rodar en el área protegida y que han estado rodando desde hace 20, 25 años. Es decir, funciona también como un sitio, y yo diría tal vez uno de los sitios más importantes en términos de visitación pública a lo largo del año, ¿no? Entonces, esto es para destacar los 3 componentes en términos muy generales de los servicios ambientales que provee el bosque de la primavera a la sociedad. Bien, en términos de ya un contexto, tanto en la escala global como a nivel local, lo que yo diría es que la primavera se encuentra en un estado de alta vulnerabilidad por su ubicación geográfica y por los cambios ambientales que están ocurriendo a nivel global, ¿no? O sea, ya dijimos, el área tiene a un lado a la zona metropolitana de Guadalajara con esta cantidad de habitantes que está en una progresiva expansión demográfica, pero también se suma a esto y se exacerban estos efectos de vulnerabilidad de la reserva por los cambios que están ocurriendo a nivel global. Lo que lo pone en un estatus de altísima vulnerabilidad que puede llevar a una pérdida de los servicios ecosistémicos, a pérdida de estos elementos de bio y geodiversidad que ya comentamos, y a la insularización y pérdida de la conectividad. Y rematar diciendo lo que ya dijimos, se afecta no solamente el bosque, sino a la sociedad en su conjunto.
El tema de la conectividad, de mantener la conectividad de la reserva, nos ha llevado a pensar la gestión del área protegida, no nada más dentro del polígono como tal. Y ahí es donde quisiéramos hacer énfasis en que además de estar, digamos, poniendo en marcha un modelo de gestión único en el país, también estamos viendo o teniendo una visión de gestión territorial del área, no nada más centrada en el polígono protegido, sino estamos pensando en un nuevo paradigma de atención que implica mirar la conservación del área protegida desde fuera. Verla solo y enfocar las baterías nada más en el área natural protegida creo que sería un despropósito. Y esto viene muy a colación y tiene toda la pertinencia porque si tenemos problemas adentro del polígono, pues los verdaderos camotazos están afuera, ¿no? Y tienen que ver con esta presión de desarrollos inmobiliarios, con estas vialidades e infraestructuras viales que se han construido, como el macrolivamiento, el circuito sur, los corredores industriales en la zona, digamos, oriente de la reserva, que sería la parte oeste del municipio de Zapopan. En fin, hay una serie de elementos que están ejerciendo una fuerte presión sobre la reserva y que lo mantienen en un alto nivel de vulnerabilidad. Entonces, justo en esa lógica es como se planteó el modelo de atención del organismo público descentralizado para que puedan estar sentados ahí todos los actores que tienen competencia y concurrencia de intervención en la problemática tan compleja que encara el área y que entre todos podamos entonces tomar decisiones consensuadas de política transversal, pero de largo aliento que garanticen la viabilidad de la reserva en el largo plazo, ¿no? O sea, si la reserva se aísla, créanme que pues la viabilidad de la misma está condenada para no avanzar, para no ser viable. Entonces, una de las apuestas importantes es justamente el cabildeo a nivel municipal y no nada más estar, que también es importante, hacer la gestión con los actores locales dentro de la reserva, a atender el tema de incendios, a atender el tema de la visitación desordenada, en fin. Si se fijan, como biólogo de biología no hago nada, ¿no? Es un asunto que va más allá de una gestión convencional de un área natural protegida, pero la buena noticia es que se está avanzando despacito, pero creemos que el organismo va bien en ese sentido, ¿no? Y bueno, en correspondencia con lo que mencionamos en la anterior diapositiva, una primera visión de manejo es visualizar al área protegida desde un contexto global, ¿no? En un contexto de cambio climático. Y, digamos, reiterar que la primavera alberga ecosistemas de alto valor que contribuyen a reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático y mitigar las emisiones de dióxido de carbono. Y desde las áreas naturales protegidas es posible crear nuevas pautas para mejorar la calidad de vida de la población humana. Yo creo que es importante entonces hacer énfasis en esta relación indisoluble. Por ahí alguien lo comentaba, ¿no? De la inextricable relación que hay, cuando así se da el caso, entre las áreas naturales protegidas y la ciudad o los contextos urbanos, como es el caso del bosque. A nivel local, la primavera debe considerarse en la planeación metropolitana y municipal. Y ya no es que deba considerarse, ya lo estamos considerando. Quiero decirles que estamos trabajando de manera muy fuerte con los municipios que tienen territorio dentro del área y fundamentalmente ahorita hemos logrado adelantar filas en el proceso de gestión con los municipios de Zapopan y de Tlajomulco, quienes ahorita se encuentran elaborando sus programas de ordenamiento ecológico local y posteriormente estarán actualizando sus planes parciales de desarrollo. Y por fortuna hemos encontrado eco con los alcaldes, quienes han instruido a sus equipos para que nos pongamos a trabajar con los equipos técnicos del bosque, del OPD, y podamos entonces pensar en la confección de instrumentos de planeación territorial que puedan estar alineados a los objetivos de conservación del área en esta lógica de mantener la conectividad del área, pero no nada más eso, sino de también poder, digamos,
trazar y dejar plasmados en estos instrumentos de planeación territorial zonas de amortiguamiento en aquellas áreas que son ecológicamente sensibles o vulnerables y que son importantes además para la recarga de mantos acuíferos fuera de la reserva o que tienen un continuum con los macizos boscosos dentro del área protegida, ¿no? Entonces, este es un elemento de manejo también, o de gestión más bien, que nosotros estamos incorporando a los trabajos del OPD y que esperemos que vaya avanzando correctamente. El tema de la participación corresponsable de la sociedad en términos de involucrar a las comunidades locales, pequeños propietarios y organizaciones de la sociedad civil en la gestión de la reserva, pues es fundamental y todos lo sabemos. Y cobra una mayor relevancia justamente en un área con estas características, en donde, como ya lo dijimos, la mitad de la tierra es de pequeños propietarios y hay un sinfín de intereses en cada uno de estos actores que tenemos que conciliar, y lo que estamos tratando de buscar, que a veces choca muy de frente con los intereses particulares de los pequeños propietarios, que también pudieran ser válidos, ¿no? Porque finalmente son dueños de esa tierra, pero el punto es que están bajo un régimen de protección que no pueden soslayar. Entonces, aquí el gol o el asunto es cómo conciliamos y logramos que permanezca el interés colectivo sobre los intereses particulares, y ahí es donde de repente la puerca tuerce el rabo, porque hay una serie de intereses ahí de índole económico sobre todo, con los que hay que estar pues haciendo muchos malabares, pero si nos mantenemos siempre en el marco de la normatividad establecida, creo que ese es nuestro principal elemento de contención para poder encauzar correctamente todas estas coyunturas, ¿no? Y bueno, creo que es la última. No, en cuanto al tema de conectividad ecológica, ya lo habíamos comentado. Mantener estos corredores biológicos se tienen ya identificados. Hay un estudio que financió la CEMADET, que lo hizo compañeros de la UDG, para identificar en dónde están ubicados aún algunos corredores que mantienen ciertas características para mantenerse como tales, ¿no? Y ahí es donde estamos también enfocando estas baterías, que se liga con esta cuestión de cabildeo con los instrumentos de planeación territorial municipales y a nivel también estatal. El tema de manejo integrado de cuencas es fundamental, ¿no? En un esquema sobre todo de manejo a nivel de cuencas altas, medias y bajas, con énfasis en zonas riparias y considerando especies nativas del área, cuando así se considere pertinentemente técnico entrar con acciones de reforestación. Algo que quiero también comentarles es que estamos cambiando la forma de atender los disturbios de incendios en la primavera. Generalmente lo que se hacía, o lo que se hace, o se sigue haciendo en algunas regiones del país, es que en cuanto se viene un incendio, lo primero que se piensa es plantar arbolitos. Y lo que nos han dicho los expertos, como Enrique Jardel, por ejemplo, como el doctor Santana y como otros ecólogos que conocen este tipo de ecosistemas, cosa que también compartimos, la recomendación es: espérense tantito para ver cómo responde el bosque a estas condiciones de disturbio. Es decir, no llegar al siguiente mes o a los 2 meses a meter arbolitos o a hacer obras de conservación de suelo. Así lo estamos manejando ahora, en donde se identifica que hay condiciones obligadas para reforestar, lo estamos haciendo. Pero en donde vemos que el bosque está respondiendo de manera, y hay procesos de regeneración natural, eso lo estamos dejando por sí mismo, y créanme que al menos de manera empírica hemos podido identificar que el bosque está de regreso y que tiene una capacidad de respuesta a los disturbios muy importante. Porque además hay especies ahí que han evolucionado, que han coevolucionado con el fuego, como las especies de encinos que están ahí presentes, ¿no? Entonces, este es un nuevo esquema también de intervención que estamos teniendo y que estamos tratando de institucionalizar para que sea pues ya un modelo que se siga, ¿no? Sí, claro, el diseñar e implementar mecanismos de financiamiento para aumentar las capacidades de primavera y regiones prioritarias para la conservación que favorezcan la conectividad.
Si recordarán en la diapositiva que presentaba el biólogo Ordorica con respecto a los presupuestos, pues la primavera trae un techo presupuestal ahí importante. Pero quiero decirles que si bien se ha hecho un esfuerzo muy importante del Ejecutivo Estatal para que el área protegida tenga una inversión histórica que no había tenido nunca, en la administración anterior se tenían 7 millones de pesos anuales de aportación estatal. Este año logramos tener 19.3 y parece ser que al menos se mantendrá así para el siguiente año. Lo que quiero decir con esto es que todo ese recurso se va a gasto corriente. Es para pago de nómina, operación, mantenimiento. La plantilla que ahorita tenemos es de alrededor de 80 personas. Y entonces no hay recursos para proyectos estratégicos. Es decir, lo que tenemos es para hacerle frente a acciones de manejo para atender lo más urgente y digamos que traemos una estrategia como de contención, ¿no? O sea, incendios, atención al tema de la protección y la vigilancia, etcétera. Y entonces, sin embargo, quiero destacar lo siguiente. La primavera afortunadamente cuenta con un presupuesto que, si bien existen áreas de oportunidad que se tienen que fortalecer, créame que en un escenario de contracción del sector federal ambiental como el que ya se viene dando y que se va a agudizar para el siguiente año, pues nos permite a nosotros y nos pone en un doble compromiso al ser una de las áreas, no sé si con más recursos de todo el país, pero sí al menos con recursos para encarar lo básico de atención en la administración y el manejo del área. Y entonces, identificadas estas áreas de oportunidad derivadas del presupuesto que se tiene solo para nivel operativo, es en donde encontramos pertinencia para buscar el financiamiento y poder entonces articular o gestionar proyectos estratégicos que incidan en la conservación y en el fortalecimiento de la conservación del área, sobre todo a través de instrumentos que pudieran detonar procesos de desarrollo de conservación en los núcleos agrarios que tienen una superficie importante, ¿no? Concatenado con esto, el tema de implementar mecanismos de pago por servicios ambientales como instrumentos de conservación a largo plazo es otro de los componentes de manejo que nos parece que tiene toda la pertinencia para hacerlo. Ya les platicaba de esta relación clarísima que hay de dependencia entre la ciudad y el bosque. Y entonces, digamos, a nivel conceptual, pero también en la práctica, se reconoce una clara lógica en donde el bosque de la primavera resulta ser el proveedor de servicios ambientales con sus dueños, por supuesto, pero también los usuarios que viven en la ciudad, digamos, son los que se benefician de estos servicios ambientales. Entonces, basados en el concepto, al menos en el marco conceptual institucional que maneja la Comisión Nacional Forestal, cobra una absoluta pertinencia este escenario. Y entonces, partiendo de esa premisa de que hay un claro reconocimiento y un claro escenario de proveedores y beneficiarios de estos servicios ambientales, nos parece que hay un área de oportunidad muy importante para detonar mecanismos locales de pago por servicios ambientales que pudieran ser en una lógica intermunicipal o pudieran ser a través de un mecanismo obligatorio que pudiera establecerse a través del Congreso local. En su momento el Estado de México lo hizo, o a través de aportaciones voluntarias. Lo que me parece que no hay que perder de vista es que si no enfocamos las baterías en esta parte de la agenda pública, creemos que estaríamos perdiendo una valiosa oportunidad para poder generar fondos importantes, y esto se liga también con el fondo ambiental que entiendo el siguiente año estaría moviéndose, Toño, ¿no? Para buscar incidir en proyectos de conservación en áreas protegidas, y ahí me parece que pudiera caber el tema de pago por servicios ambientales. La Junta de Gobierno nos permite articular estas iniciativas con los alcaldes para poder entonces buscar estas aportaciones intermunicipales en
un esquema de pago por servicios ambientales de aportación multipartita, ¿no? Y bueno, finalmente comentarles que el programa de manejo de la reserva es del 2000, del año 2000. Ya es un instrumento con cierta obsolescencia, si no por decir que ya obsoleto, y entonces ahí también se abre un frente para que, además de la obligación que se tiene prevista en la LEGEPA, que se debe revisar cada 5 años, ya pasaron 16, nos da la oportunidad de poder generar un instrumento sólido, robusto, que pueda tener la suficiente fuerza para que sea el instrumento de rector del territorio del área protegida, pero estamos pensando también no nada más en un programa de manejo, claro, que sí, obviamente que de acuerdo a lo que establece la ley y la normativa, que tenga estos efectos de competencia dentro del área protegida, pero derivado de las características en las que se inserta la reserva, pues con el comité científico lo que hemos acordado es que tendríamos que pensar en un programa de manejo un tanto más allá de la convención o de lo convencional que maneja los términos de referencia de CONAM, y eso nos impone un reto también en la configuración del instrumento, ¿no? Entonces, porque tendríamos que estar pensando en un instrumento que nos permita también articular estrategias hacia afuera del área para incidir también desde afuera. No como un instrumento vinculatorio como tal, porque no tendría competencia, pero sí como un instrumento de planeación, obviamente rector hacia dentro del polígono protegido, pero que articule o que ponga en perspectiva estas estrategias de conservación que se tienen que hacer desde afuera para reforzar las acciones de conservación en el polígono protegido, ¿no? Y bueno, finalmente la visión a largo plazo hasta ahorita que se tiene, esto no es una camisa de fuerza, puede cambiar y con el tiempo, pero lo que hemos pensado como equipo es que el área de protección, la visión debe ser que mantiene su conectividad y funcionalidad ecológica y es resiliente al cambio climático. Es valorada por una sociedad que reconoce los bienes y servicios ambientales que le proporciona y es consciente de la necesidad de su cuidado y comprometida con él, por lo que la visitación es ordenada y sus propietarios están involucrados en su preservación por los beneficios recibidos. Las autoridades ejercen a cabalidad sus funciones y es un ejemplo de coexistencia armónica entre la sociedad y el medio natural. Es un sueño, pero también los sueños pues a veces se realizan, ¿no? Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Buenos días. Una cosa que, bueno, no escuché que mencionara es uno de los impactos más grandes que tiene esta área natural protegida es la generación de energía por parte de la CFE de este proyecto geotérmico, ¿no? Que se centra principalmente en la meseta central de ahí del área y que pues es un proyecto que está desde los 80s, ¿no? Que inclusive por decreto presidencial se canceló. Y bueno, he estado leyendo también que hay información suficiente también por parte de el ITESO, de académicos del ITESO, del CUCBA y del Colectivo Ecologista de Jalisco, que menciona que la ampliación, porque también esa es otra cosa, el próximo año se tiene pensado ampliar los pozos de extracción para generar energía geotérmica que se vende como energía alternativa, pero no precisamente sustentable. Y entonces este impacto podría traer repercusiones en la contaminación de los mantos acuíferos y de los cuerpos superficiales de agua que pueden afectar a la flora y a la fauna y a la salud pública de los millones de personas que viven en el área, independientemente de toda la infraestructura de caminos y redes eléctricas que ya existen y que se van a ampliar. Entonces, pues, ¿qué están haciendo como para mitigar todos esos impactos, no? Bien, mira, efectivamente el proyecto de geotermia es un proyecto que data de 1980, que en su momento fue cancelado, pero que ha sido reactivado, ¿no? En esta nueva política del gobierno federal de buscar, digamos, energías alternas a la generación de energía a través de aprovechamientos de energía fósil,
Está pues, el tema de la geotermia, los campos eólicos, etc. Y lo que te puedo decir es que desde el principio, desde que se elaboró el programa de manejo, esta área que está acotada alrededor de 450 hectáreas, que está tipificada y que por definición es una zona de aprovechamiento especial, es ahí donde, y que además está contemplada en la LEGEPA, ¿no? O sea, está todo el andamiaje institucional armado para que dentro del punto de vista normativo no tenga mayor complicación. Lo que yo te puedo decir es que ha sido un proyecto que ha estado todo el tiempo gravitando como una situación que ya se viene, pero la verdad es que no se ha decantado. Recientemente el secretario de Medio Ambiente acaba de decir que van a revisar con cuidado el proyecto y que pues van a cuidar de que los impactos ambientales que eventualmente se pudiesen generar, pues tratar de atemperarlos o minimizarlos al máximo, ¿no? Yo no sé si el proyecto va o no va. La verdad es que en la última reunión que tuvimos con Comisión Federal nos dijeron que no tienen recursos para el proyecto, ¿no? Y bueno, también el horizonte presupuestal del país para el siguiente año no es nada alentador. Entonces, en realidad sí ha habido mucha especulación y muchos pronunciamientos de grupos conservacionistas contra el proyecto, ¿no? Pero yo lo que te diría es que quien tiene la última palabra en este sentido es la Semarnat y ahora más bien la Secretaría de Energía, ¿no? Entonces habrá que esperar a que se pueda conocer con toda cabalidad si el proyecto va o no va, de qué características es el proyecto y para poder entonces opinar con mayor contundencia. Ahora, el asunto de que para el siguiente año se van a ampliar los pozos, yo lo tomaría con reservas. Yo creo que más bien se refieren a que a que se había manejado, además por parte de Dirección General de CFE, que se había dado una concesión para exploración en un área mayor a la que ya se tiene concesionada para explotación. Ojo, son dos cosas distintas. Cerritos Colorados es explotación en un área de 25 hectáreas, que es la que, dentro de esas 400 y tantas que te digo, las 25 hectáreas son las que contempla el proyecto. Y las otras hectáreas, tal vez a las que haces alusión de que se va a incrementar, tiene que ver con esta noticia que salió incluso desde el año pasado, ¿no? De que iba a haber, de que se había otorgado la concesión de exploración en planillas, alrededor de 6,000 hectáreas. Bueno, yo quisiera que tomáramos con reserva esto. Lo que nos ha dicho CFE, también en una última reunión, es que el tema de planillas no va, ¿sí? Porque se dieron cuenta de que esa zona está más bien dentro de uso restringido. Tomarlo o no como una declaración oficial no lo sé. Yo solamente estoy compartiendo lo que en su momento ellos nos dijeron, ¿no? Entonces, eso es lo que hay. Lo que te podría decir es que estamos atentos al proceso y a cuidar que lo que dicte la normatividad. Y finalmente decir que, bueno, como lo dijo Julia Carabias en algún momento que fue entrevistada el año pasado con respecto de una visita a Guadalajara, dijo, bueno, pues no conozco los detalles, pero la recomendación sería que este tipo de proyectos se hagan fuera de las áreas naturales protegidas, porque finalmente la lógica de la política pública de las ANPs es conservar el patrimonio natural y no y creemos que un proyecto de estas características igual pudiera estar vulnerando el asunto, comentaba Julia en su momento, ¿no? Entonces, no sé si con esto respondo. ¿Sí? Ok. Yo quiero preguntar sobre los pequeños propietarios que mencionaste, que más del 50% del territorio del área protegida pertenece a este tipo de propiedad. Sí. Cuando uno va a la zona metropolitana de Guadalajara, no sé, cada 15 días que me ha tocado ir, ves un nuevo fraccionamiento
es impresionante cómo está creciendo esta parte para la parte sur de la zona metropolitana de Guadalajara. Y cada vez que volteas, pues lo que se está llenando son las montañas de esta parte de nuestra zona metropolitana. Digo, lo mencionaste de alguna manera, pero ese 50 y tantos % de propietarios, obviamente al parecer son de estos que están, digo, vendiendo sus propiedades para seguir construyendo más y más fraccionamientos. ¿Hay alguna estrategia para eso o esa parte de verdad no se toca? Porque claro que es imposible que no se siga construyendo, porque eso es evidente, o sea, no puede uno dejarlo de ver. Entonces, allí, ¿cuál es la estrategia que han pensado a largo plazo? Ok, mira, una precisión. Todos estos fraccionamientos que ves cuando visitas Guadalajara no están dentro del área natural protegida. Están fuera del polígono protegido. Lo que sí es que están en la periferia del área, y ahí es donde comentaba que quien tiene, digamos, la posibilidad de regular el crecimiento de los desarrollos inmobiliarios en las zonas adyacentes, no dentro, adyacentes a la reserva, son justamente los municipios, ¿no? Entonces ahí es donde es muy importante tomar acuerdos políticos con los municipios para que puedan entonces tener instrumentos que permitan regular la progresiva expansión de los desarrollos inmobiliarios. Adentro de la reserva no están permitidos fraccionamientos. Hay fraccionamientos que en su momento estuvieron antes del decreto, ¿no? Y alguno que otro que ha aprovechado administraciones que fueron complacientes y pues lograron edificar ahí alguna finca, etcétera. Si uno sobrevuela el área, pues te topas con que sí hay algunas casas dentro del área, pero la ley es absolutamente restrictiva en ese sentido. Los fraccionamientos, o sea, no hay permiso para fraccionamiento, el programa de manejo no permite desarrollos dentro del área, ¿no? Entonces, pero sí está la situación hacia afuera. Y entonces lo que estamos haciendo, y como lo habíamos comentado, es justamente mucho cabildeo a nivel municipal para lograr, en primera, que se mantengan zonas de amortiguamiento en donde todavía hay zonas ecológicamente importantes, ¿no? Como zonas de infiltración o macizos boscosos que tienen un nivel de conservación, un grado de conservación importante y que por su misma relevancia y de adyacencia a la reserva necesitan ser conservados, ¿no? Esa es la parte, digamos, que a nosotros nos toca y que también desde la Junta de Gobierno podemos al menos poner el tema en el debate o sobre la mesa. Pues las decisiones que se tomen en ese sentido están fuera del ámbito de competencia de nosotros. A nosotros lo que nos toca es regular y garantizar que no se transgreda lo que está establecido dentro del programa de manejo y dentro de la declaratoria del área. Eso significa entonces que en el tema de construcciones pues no están permitidas. Con todo y eso, quiero decirte que yo tengo 2 años en el cargo. Cuando me tocó iniciar, una de las primeras cosas fue generar una serie de diagnósticos para poder tener una dimensión de a qué nos estábamos enfrentando, ¿no? Y por ejemplo, hicimos un diagnóstico sobre los asentamientos irregulares dentro del área y nos tienen ahí alrededor de 60, 70 hectáreas con invasiones, ¿no? Ya casas consolidadas y todo. Eso se tiene que atender y resolver de alguna forma. Pero hay que entender también que hay un proceso de 36 años, o sea, el OPD tiene 3 años que fue creado y es hasta ahorita que empieza la cosa como a contenerse de una mejor manera, ¿no? Hay una coordinación interinstitucional importante, hay coyunturas de colaboración con los alcaldes importantes, con el mismo Congreso, con la universidad, en fin. Pero no es hasta muy reciente cuando en realidad se tiene todo este marco institucional y un modelo de atención distinto que nos está permitiendo encarar desde diferentes frentes la problemática. Antes que de eso, no es que no se haya hecho nada, sí se hizo, pero también el mismo esquema de administración que tenía la Primavera ante un sistema tan complejo como el que representa, pues lo rebasaba por completo. Entonces, se fueron generando problemáticas añejas a través de, ¿qué te puedo decir?, 25, 30 años, que ahorita son monstruos que le cortas una cabeza y le salen 10. Entonces,
estamos aprovechando este nuevo marco institucional para empezar a encarar todos los problemas, ¿no? Y te puedo dar un ejemplo muy concreto. Antes, antes no se hacían recorridos de vigilancia en la periferia del área, por ejemplo. Desde que estamos, una de las instrucciones ha sido Dirección de Reglamentos Municipal, Vigilancia, Seguridad Municipal, Protección Civil y Ecología Municipales de manera sistemática por la periferia, no adentro, para empezar a ser disuasivos, tener mayor presencia institucional y atender delitos ambientales que se identifiquen, ¿no? Muy recientemente se acreditaron vigilantes ambientales por parte de Profepa. Hay una extraordinaria relación de colaboración con la Proepa también. Y más recientemente, tanto como 2 semanas, el fiscal general del Estado, a través de una iniciativa de la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, lograron dotarnos de 20 elementos de fiscalía armados y motorizados para ayudarnos a patrullar la reserva. Entonces, yo quiero decirles que nos estamos aproximando no nada más a un modelo de gestión interesante en el país, sino también a modelos ya más específicos de atención a incendios, por ejemplo. Este año tuvimos el triple de incendios que la temporada pasada, pero gracias a un mejor nivel de coordinación y de fortalecimiento con las instituciones, logramos tener el año con menor superficie por incendio quemada y menor superficie de arbolado quemado. Esto es un indicador importante de la eficiencia con la que está y la rapidez con la que se están atendiendo los incendios. Hoy la primavera cuenta con alrededor de 17 brigadas contra incendios y casi 200 elementos y un par de helicópteros que no están dispuestos totalmente para el área, pero que sabemos que el que tiene la Semadet, por ejemplo, y el que tiene Zapopan, se requiere entrar a apoyar, lo hace, ¿no? Entonces, hemos fortalecido algunas agendas y estamos viendo ya los primeros resultados, ¿no? Entonces, por supuesto que hace falta mucho por hacer, pero creemos que ahí la llevamos. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy estudiante de CUCBA, aquí presto mis prácticas profesionales y solo es un comentario, no es un comentario, una pregunta. Mencionaste todas las cuestiones de vinculación y en mis 4 años de estudiante en ese centro universitario, lamentablemente hubo 0 vinculación con el Bosque de la Primavera. No sé si voy a hablar mal de mi centro o de la UDG, pues ni modo, pero los profesores utilizan el Bosque de la Primavera como un mal ejemplo en cuestiones de manejo y en cuestiones de protección a áreas naturales protegidas. No sé si eso sea un error por parte del área natural protegida, teniendo una mala vinculación con el centro universitario, que estaba a 2 kilómetros del borde del área de la Primavera. En mis 4 años de estudiante ahí, no tuve una sola visita al Bosque de la Primavera como práctica de campo. Eso es increíble porque la tienen a un lado. En cambio, nos llevan a lugares más lejanos. No tengo ni idea por qué, pero creo que la falla está en cuestión de vinculación con el Bosque de la Primavera y la Universidad de Guadalajara, especialmente en el campus, que son la gente que tiene ideas nuevas, frescas, gente joven, que está dispuesta con un apoyo para el camión, transporte o comida, ir a apoyarlos a ustedes en cuestiones de manejo del área natural. Entonces, yo creo que hace falta un poquito más de vinculación por parte de ustedes con el centro universitario, ya que lo tienen a un ladito, ¿no? Y es importante porque es una fuente de apoyo para ambos lados. Sí, muy breve. Bueno, fue un comentario, pero creo que vale la pena contestar porque es importante. El tema de vinculación es fundamental, no nada más con las universidades, sino con el resto de actores que forman parte y que tienen, digamos, incidencia en la reserva, pero particularmente con el tema de las universidades y particularmente con el CUTBA, efectivamente. Estamos identificando que hay un vacío ahí de vinculación, a pesar de que tenemos un comité científico en donde hay gente también, compañeros de la UDG.
Lo que quiero decirte derivado de esto es que justamente ahorita, hace un par de semanas, tuvimos una reunión con algunos investigadores del CUTBA y vamos a tener un primer, pues es como una especie de seminario para que nos puedan platicar qué cosas han estado haciendo en términos de investigación dentro del área natural protegida, pero qué cosas nosotros tenemos identificadas como necesidades de demandas de investigación de la reserva. Eso nos va a permitir articular una estrategia que pudiera ser complementaria, porque tanto para atender necesidades de investigación aplicada para decisiones de manejo de la reserva y para también atender necesidades de investigación desde la lógica muy válida y legítima que puede tener cualquier investigador. Si alguien decide estudiar las tripas de los colibríes, como lo estudia un amigo, pues bienvenido. Pero lo que te quiero decir es que efectivamente habíamos identificado ese vacío, pero estamos trabajando en esa agenda para poderlo retomar. No sé por qué se dio ese impasse, pero nosotros estamos totalmente convencidos que es fundamental la vinculación académica, pero tratando de incidir también desde las demandas de investigación de la red. ¿Sale? Gracias.